soy ingeniera geóloga y bueno, en esta oportunidad, sí, voy a darles una pequeña introducción a lo que vendría a ser el diseño geotécnico de túneles y obras subterráneas en minería y obras civiles, ¿ok? Este curso es bastante interesante, sí, y bastante bonito porque vamos a abarcar bastante información, ¿sí? Desde conocimientos básicos, que son conocimientos previos que uno debe saber antes de ponerse a diseñar los túneles, hasta ya todo lo que vendría a ser los diferentes tipos de mecanismos de excavación, cómo monitorear, ¿no? Una vez que la excavación ya está hecha, pasando indudablemente por los tipos de sostenimiento, los tipos de suelos, tipos de desprendimientos en roca, en suelo, etcétera, que podemos presentar, ¿no? Entonces, como les decía, este curso es bastante completo, ¿sí? Bastante completo y vamos a abarcar tanto metodologías NATM, que vienen a ser metodologías de excavación convencional, como la metodología, ¿sí? Un poco de la metodología de lo que vendría a ser excavación mecanizada, ¿no? Que es como la que miramos en esta imagen, que es con el uso de tuneladoras. Entonces, em, tenemos qué es el cada ingeniería, sí, como había dicho Francesca, es un grupo de ingenieros apasionados por la educación que mediante cursos especializados de ingeniería de minas desarrolla nuevas habilidades para destacar en esta industria, ¿no? Nuestra metodología es bastante interesante y bastante completa. Son clases en vivo, realizamos casos prácticos, proyecto final se tiene que presentar y por último, una vez superado pues el curso, se les entrega una certificación, ¿ok? Que va a respaldar todo el conocimiento que se les ha impartido aquí. Entonces, ya entrando un poco más de lleno al tema, ¿sí? Como les decía, van a ser bastantes fases las que vamos a superar con este curso. Hoy día voy a tocar un poquito así muy someramente de algunos aspectos que me parecen a mí que son los más importantes e introductorios, ¿no? Y vamos a comenzar un poco para darles una vista rápida de algunos de los puntos, ¿sí? De que vendrían a ser los conocimientos básicos para realizar túneles, ¿ok? Muchas veces, ¿sí? Nosotros o muchas personas pueden creer que la construcción de túneles se va directamente al diseño, ¿ok? Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que para diseñar un túnel tenemos que tener mucha información previa, ¿no? Y tenemos que entender la geología del terreno desde el punto de vista no solamente mecánico, sino desde el punto de vista estructural, ¿ok? Entonces, dentro de los conocimientos básicos que vamos a tocar, va a ser justamente esto, ¿no? Por ejemplo, dependiendo la obra subterránea donde queramos ejecutarla, digamos, si es en zona de roca, ¿no? Que esto es más bastante común, por ejemplo, en lo que es minería subterránea, pero también en la tunelería civil, ¿no? Tanto vial, ferroviaria, hidráulica, etcétera. Tenemos un concepto muy importante que es estructura del macizo rocoso, ¿ok? Nosotros vamos a tener que los macizos rocosos, ¿sí? Va a tener una estructura. Y esta estructura no va a ser otra cosa más que la sumatoria de lo que vendría a ser la roca intacta, perdón, más las discontinuidades. Entonces, por ahí algunos preguntarán, ingeniera, pero esto, ¿por qué necesito saberlo para hacer el diseño de un túnel? Porque estas son las bases, ¿ok? Ese es el conocimiento más básico que uno debería tener en cuenta, ¿sí? Para poder entender, ¿sí? Cómo se va a, cómo se va
modificar la estructura de nuestro macizo rocoso y poder también entender cómo se van a poder desplazar bloques, cómo se va a deformar nuestra sección, hasta cuánto se va a deformar. Todo esto, ¿sí? Va a tener como base cuál es el comportamiento del macizo rocoso. Entonces, como les decía, pues un macizo rocoso, ¿no? Va a estar compuesto por lo que es la roca intacta y las discontinuidades. ¿A qué se le va a llamar roca intacta? ¿Sí? Va a ser este cuerpo de mineral o muchas veces de roca, ¿no? Que va a ser combinación de minerales y que macroscópicamente se va a ver de forma homogénea, ¿ok? Y va a estar libre de fracturas, libre de juntas y libre de planos de debilidad o discontinuidades. A esos espacios libres de todas estas discontinuidades se le va a denominar roca intacta. Un concepto muy importante porque luego vamos a ver que una de las cosas que más vamos a necesitar nosotros entender del macizo rocoso, e inclusive si estamos trabajando en suelos también del suelo, va a ser su resistencia. Cuando yo tengo una roca y le voy a hallar resistencia, yo tengo que saber previamente que se le tengo que sacar a la roca intacta, ¿no? Entender que si bien mi macizo va a trabajar en conjunto, el valor de resistencia no es del conjunto, sino es de la roca intacta. Entonces, entender que la roca intacta es una roca sin discontinuidades es de suma importancia para cuando yo vaya a muestrearlo. Así me evito muestrear ¿cómo se llama? Un ensayo para laboratorio que tenga una fractura, que tenga una vetilla, que tenga una discontinuidad, etcétera, ¿ok? Eso es parte de la importancia de entender el concepto de roca intacta. Entonces acá tenemos, sí, roca intacta, que también es conocida en la literatura como matriz rocosa, ¿ok? Esta caracterización de la matriz rocosa o roca intacta no solamente nos va a dar la resistencia que se saca como compresión simple muchas veces, o puede ser compresión triaxial o uniaxial, que vendría a ser la simple, también se le va a poder sacar otras informaciones: resistencia a la tracción, ¿sí? Módulo de Young, razón de Poisson, etcétera, ¿ok? Van a ser valores típicos de esa roca o de esa matriz rocosa. Hay valores de estos que muchas veces tenemos en la literatura como valores base, ¿ok? Como valores estándares, pero lo conveniente siempre es obtener las particularidades de estos valores para la obra en la que estamos trabajando, ¿ok? Porque por más que la literatura tenga un rango, nunca va a ser tan preciso como sacar nuestras propias muestras. También más adelante en las siguientes clases vamos a ver cuáles son esos ensayos que se necesitan realizar antes, ¿no? de obtener el diseño o pretender hacer el diseño de la excavación. El siguiente concepto que habíamos visto era entonces discontinuidades. Las discontinuidades, ¿sí? Van a ser aquellas hiatos, ¿no? Aquellas partes, aquellas zonas que van a partir en dos la roca, ¿ok? Por eso dice discontinuidad, porque corta la continuidad de la matriz rocosa. De las discontinuidades podemos hablar ampliamente. Existen muchos, por ejemplo, los planos de estratificación, las diaclasas, los planos de foliación, las fallas, las vetas, las vetillas, ¿sí? Fracturas, etcétera. Tenemos, por ejemplo, acá en esta imagen donde se aprecia muy claramente, ¿no? Las discontinuidades, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, estas discontinuidades que son anaranjadas, ¿sí? Y estas que son azules, ¿ok? Estas discontinuidades azules y anaranjadas no se proyectan al otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos otra tercera discontinuidad, ¿no? Que está moviendo la continuidad de estas discontinuidades. ¿A qué se le va a llamar esto? Esto es una falla. Entonces ahí tenemos marcadas las discontinuidades que pueden ser fallas como la roca o pueden ser estratificación o pliegues, ¿sí? O fracturas producto de pliegues, como las que vendrían a ser las de color naranja. Entonces, basado en esto,
Cuéntenme ustedes, ¿qué creen que estamos observando? ¿Roca intacta o macizo rocoso? Escríbanlo ahí por el chat. ¿Qué creen que estamos observando? ¿Roca intacta o macizo rocoso? Está fácil esa pregunta. A ver, somos 25, creo que son un poco tímidos. Muy bien, perfecto, ¿sí? Es un macizo rocoso, correcto, Kevin. Es un macizo rocoso. Y por donde está manejando el ciclista, ¿sí? Vendría a ser una discontinuidad. ¿Es la única? No, hay diferentes discontinuidades. Por ejemplo, por donde se está transportando el ciclista, parece, ¿sí? Aparentemente pareciera ser una estratificación, ¿verdad? Una estratificación. Tenemos otras discontinuidades, claro, las que son subverticales, ¿verdad? Esas parecen fracturas, ¿ok? Entonces, así podemos ver que un macizo rocoso está compuesto por roca intacta y discontinuidades. Algunas características básicas que tienen las rocas. Tenemos algunas características básicas como lo son que las rocas van a presentar densidad, humedad, porosidad, grado de saturación y permeabilidad. Todas estas características básicas de las rocas van a tener una influencia en la resistencia, en el módulo de Poisson, en el módulo de Young, etcétera, de la roca, ¿ok? Entonces, por eso mismo, estas características básicas van a ser de suma importancia. Y también dentro del curso vamos a ver cuáles son los ensayos que necesitamos realizar para poder obtener pues estas características básicas, así como también las otras características más geotécnicas que son pues el módulo de Young, la resistencia a la tracción, la resistencia a la compresión simple, etcétera. Entonces, regresando un poco, ¿sí? A las discontinuidades, vamos a tener, ¿sí? Que tenemos diferentes tipos de discontinuidades, ¿ok? Vamos a grandes rasgos, ¿sí? ¿Cómo se llama la literatura? Así, a grandes rasgos, trata de dividir las discontinuidades en dos tipos de discontinuidades, las discontinuidades primarias y las discontinuidades secundarias, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las primarias? Van a ser todas aquellas que estén antes de la litificación. Entonces, por ahí de repente, a algunos que no recuerdan bien su curso de geología, los que no son geólogos, ¿no? De repente son mineros, ingenieros civiles, metalurgistas, no recuerdan muy bien a qué nos referíamos con la litificación. Los que sí son geólogos no tienen perdón de Dios de no saber qué es la litificación, ¿verdad? Entonces yo les recuerdo, la litificación es el punto en el cual la roca comienza a ser roca. ¿Pero qué tipo de roca? Normalmente vamos a hablar de roca sedimentaria, ¿sí? Que se transforma, se litifica y se vuelve una roca sólida, ¿no? Antes normalmente pueden ser depósitos, ¿no? Eh, de material muy fino, ¿no? Y se litifica y se vuelve roca, o sea, se endurece, ¿no? Comienza a cambiar diferentes procesos genéticos en la roca, ¿no? Puede ser litificación, puede ser por compactación, puede ser cambios inclusive en su estructura atómica, ¿no? Silicificación, etcétera, ¿ok? Hay bastantes procesos. Pero ese es el punto exacto donde la roca comienza a volverse roca, ¿ok? Antes del proceso de litificación es un elemento, puede ser suelo, si estamos hablando de roca ígnea, puede ser magma, ¿no? Y cuando se solidifica, se litifica y se vuelve roca, ¿ok? Entonces, todos los procesos de las discontinuidades previas a la litificación van a ser discontinuidades primarias. Y las secundarias va a ser todas las discontinuidades que le van a ocurrir a la roca una vez que ella ya está fuerte, ¿no? Ya se volvió roca, ya se volvió dura. ¿Cuáles pueden ser estos procesos? Por ejemplo, antes de que se vuelva roca, la roca, ¿no? Este, estos procesos pueden ser, por ejemplo, la estratificación, ¿ya? Puede ser el proceso, como vemos ahí, por ejemplo, de pilolabas, ¿no? Pueden ser cuando un dique, por ejemplo, ¿no? Hay enfriamiento basáltico, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas van a ser discontinuidades primarias, ¿ok? Van a ser
zonas en las que pierde la continuidad la roca, pero su motivo no va a ser un motivo de fracturamiento posterior, sino va a ser un motivo de discontinuidad antes que se endurezca. Luego tenemos las discontinuidades secundarias. Las discontinuidades secundarias son posteriores a la litificación. Quiere decir que la roca ya estaba sólida y le va a ocurrir cosas, como que, por ejemplo, puede ser fracturas, ¿sí? Fallas, ¿no? Pueden ser fracturas tectónicas, fallas tectónicas, o pueden ser fracturas debido a plegamiento, etcétera, ¿ok? Todo eso va a ser posterior a que la roca, ¿sí? Llegue a su litificación. Diagénesis, correcto, Samuel. Fracturas o fisuras en una masa rocosa en la que no se observa un movimiento relativo de sus lados, ¿ok? Eso a qué se le va a denominar a lo que son fracturas y fisuras. Cuando yo tengo un movimiento relativo de sus lados, como la imagen que habíamos visto con esa línea roja, a eso le vamos a denominar falla, ¿ok? Y las fallas también van a ser discontinuidades, ¿ok? Entonces, nosotros desde el punto de vista geotécnico vamos a analizar a estas discontinuidades y nos va a importar mucho específicamente una por una, no, sino agruparlas. ¿Cómo las vamos a agrupar? Las vamos a agrupar en familia de discontinuidades. Entonces, también en las semanas más adelante vamos a ver cómo recolectar datos en terreno. Y ahí vamos a hablar mucho de cómo agrupar las discontinuidades, ¿ok? Familia principal, ya clases principales, familias secundarias, etcétera, ¿ok? Vamos a ver cómo se mide em, el dip y el dip direction de las discontinuidades y cómo podemos agruparlas, ¿ok? Y cuáles herramientas tenemos, ¿sí? Especialmente lo que son estereogramas para poder agruparlas y para poder entender cuál es el comportamiento más común en el macizo rocoso. Y por ahí alguien me preguntará, ingeniero, ¿y para qué me importa a mí por dónde van las fallas o las discontinuidades? Porque en dependencia de eso vamos nosotros a ver, ¿sí? Cuáles son las posibles dificultades en mi excavación subterránea, ¿ok? Si voy a tener cuñas, si no voy a tener cuñas, de repente voy a tener planchones, etcétera, ¿ok? Entonces las discontinuidades nos van a dar sobreaviso de eso. Inclusive se pueden medir hasta el tamaño de las posibles cuñas que se pueden formar. Entonces vamos a tener diaclasas principales, ¿sí? También tenemos diaclasas de retracción, como les decía, las de retracción son el enfriamiento basáltico del magma. Diaclasas de descompresión, ¿sí? Estas diaclasas van a ser también típicas de las rocas ígneas. Y vamos a tener así también diaclasas tectónicas, producto de los movimientos tectónicos, ¿no? De los esfuerzos tectónicos de la corteza. Y vamos a tener por último fisuras o diaclasas gravitacionales, ¿ok? Estas producto de qué? De la erosión principalmente. Cuando los macizos rocosos están expuestos a climas bastante severos, donde por ejemplo en el día cuando sale el sol alcanzan altas temperaturas y en la noche baja mucho la temperatura, esto va a generar un fracturamiento en la roca, ¿ok? A esto se le va a llamar tensiones gravitacionales. ¿Por qué? Porque sumado a dilatación y compresión de la roca, vamos a tener, ¿sí? La gravedad que va a tender también a estimular este aumento de las discontinuidades o de las fracturas en el macizo rocoso. Entonces acá tenemos, sí, una foto bastante útil en la cual vamos a ver diferentes tipos de discontinuidades, ¿no? Donde dice pillow lava, ¿sí? O lavas en almohadilla en español, vamos a tener discontinuidades que prácticamente, ¿sí? No se van a poder medir desde el punto geomecánico porque las pillow lavas van a tener pues esta forma semirredondeada, ¿ok? ¿Alguna otra erosión? ¿Sí? Bueno, esto no es erosión, pero hay una erosión que se parece mucho a este fenómeno y que se llama
Em, bueno, a ver, su nombre técnico es en inglés, pero lo conocemos normalmente en español como fracturas en uy, se me fue. Fracturas en capa de cebolla, ¿ok? Normalmente le ocurre a las rocas ígneas, ¿ok? Y van a ser fracturas concéntricas. Estas fracturas concéntricas son muy difíciles de medir, innecesarias de medir desde el punto de vista geomecánico, ¿no? También, sí, se van a considerar y se van a ver mucho en terreno. Es importante saber identificarlas. Otro tipo de fractura o discontinuidad que tenemos aquí van a ser los diques, ¿ok? Los diques. Estos diques los vamos a considerar como una discontinuidad secundaria, ¿ok? ¿Qué cosa? El contacto entre el dique y la piloulava, eso va a ser una discontinuidad secundaria. Si dentro del dique tengo fracturas de enfriamiento, eso vendría a ser una discontinuidad primaria, ¿ok? Ajá, sí, erosiones esferoidales, Samuel. Samuel, lo que te conozco. Ok, entonces tenemos la estratificación, ¿sí? Las formas primarias ya las hemos hablado un poco, ¿sí? Y parte de la estratificación, sus formas primarias más comunes, ¿no? Va a ser el producto de la regresión y la transgresión marina, ¿ok? Cuando tenemos que la cuenca, ¿sí? Eh, desciende o asciende, ¿no? Esto nos va a traer diferentes tipos de material más grueso, más delgado, o cuando la fuente de aporte para nuestra cuenca se va alejando, se va acercando, ¿ok? Esto nos va a dar justamente diferentes estratificaciones con diferente granulometría, ¿ok? Parte de las discontinuidades, a ver, tenemos una pregunta. Muy buena pregunta. Por ejemplo, Kevin nos pregunta, ¿en dónde entra la foliación? ¿Se considera como diaclasa? Las foliaciones no se consideran como diaclasa como tal, ¿sí? Pero sí se consideran como discontinuidades, ¿ok? Eso es importante tomarlo en cuenta. Las foliaciones van a tomarse dependiendo del autor. Ya es un punto un poquito de discordia entre algunos autores, ¿no? Algunos autores lo van a considerar como una discontinuidad primaria porque entendemos que ella se va a formar cuando una roca anterior se está metamorfizando, ¿no? Entonces se generan estos planos de foliación. Otros autores prefieren denominarlo como una secundaria, ya que tenemos una roca previa, ¿ok? Pero para nosotros, desde el punto de vista geomecánico, ¿sí? Entra en el análisis correctamente y entra principalmente porque estas van a ser zonas donde voy a tener debilidad en mi macizo rocoso. Más allá del tipo de roca, si es una pizarra la que está foliada o de repente es un gneiss, sí, que esté foliado, al margen del tipo de roca, lo que sí, la foliación va a generarnos zonas de debilidad, ¿ok? Si nosotros tenemos una foliación subhorizontal, entonces vamos a tener una zona de debilidad en el techo, ¿no? Si tenemos una foliación subvertical, entonces vamos a tener en los hastiales debilidad. Inclusive les comento, en algún túnel, ¿sí? En cierta parte del país, teníamos, ¿sí? Una pizarra, ¿ok? Teníamos pizarras. Y la foliación era subvertical. Entonces, muchas de las zonas, según el levantamiento geomecánico original, correspondía colocarle anclajes en los hastiales, ¿sí? A ver, ¿dónde está esto? Ah, no me permite dibujar. Bueno, anclajes en los hastiales, ¿ya? Imaginemos que este de acá es el túnel, entonces tendríamos que colocar los anclajes en los hastiales. Como esta foliación era subvertical, cuando nosotros poníamos el anclaje en los hastiales, no tenía de dónde agarrarse, ¿sí? El anclaje no llegaba a una zona lo suficientemente fuerte,
¿no? Y automáticamente se generaban lo que vendría a ser un toppling, si fuera un talud o plancheo, ¿no? Plancheo de hastiar, ¿ok? Entonces, es por eso que es importante identificar las zonas de foliación. Y sí, sí se toman en cuenta para lo que vendría a ser la evaluación geomecánica en túneles, ¿ok? Otra de las más comunes de las discontinuidades pues son las fallas, ¿sí? Las fallas tienen sus particularidades y estas particularidades como el escarpe, el plano de falla y todo eso lo vamos a tratar más adelante, pero lo importante de ellas es que nos va a ayudar a entender hacia dónde se mueve esta falla, ¿ok? Las fallas per se van a ser importantes, ¿ya? Pero lo que más nos va a importar va a ser hacia dónde se extiende esta falla, hacia dónde se extiende esta falla, qué espesor es el que tiene nuestra falla. No es lo mismo tener una falla con milonita de 3 milímetros a tener una falla con 50 centímetros de panizo, ¿no? Obvio la de panizo, ¿sí? O gouge, no sé cómo, por cuál de los dos nombres lo conocerán, también conocida en la literatura como harina de falla, ¿no? Si tenemos mucho de esto, obviamente nos va a generar una gran zona de debilidad, ¿ok? A caso contrario, si tenemos una falla con milonita, ¿no? Que vendría a ser un tipo de roca metamórfica que se forma por la fricción entre las dos paredes sólidas de la falla, ¿no? Entre lo que también conocemos como espejo de falla muchas veces, si es un poquito más gordito, eso es milonita, tiende a ser milonita normalmente. Entonces, eso va a ser lo importante de las fallas. Sabemos que tenemos diferentes tipos de falla, que si la normal, la inversa, la horizontal y sus variantes, ¿no? Que si la transcurrente con componente normal, que sería transcurrente con componente inversa, etcétera, ¿ok? Pero como les decía una vez más, si bien es importante entender hacia dónde se desplaza la falla, es mucho más importante saber cuál es su longitud, su espesor y cuál es su comportamiento, ¿ok? Obviamente las fallas también nos van a ayudar mucho para entender qué cosa, para entender cómo están dispuestos los esfuerzos en esa zona, ¿no? Digamos, yo tengo una falla, así como la que vemos aquí, ¿sí? La que dice normal, y yo voy a poner un túnel en esta parte de acá, en la parte izquierda, ¿no? Inferior. Entonces, si yo tengo una falla por arriba, yo voy a entender que si esta falla es una falla normal, lo que va a predominar en esta zona, ¿qué van a ser? Los esfuerzos horizontales, ¿ok? Los esfuerzos horizontales van a ser mayores o predominantes comparado con los esfuerzos verticales. ¿Eso me va a ayudar a diseñar mi túnel? Claro que sí me va a ayudar a diseñar mi túnel, ¿sí? Porque cuando veamos nosotros la distribución de los esfuerzos en los túneles, vamos a tener que entender cuáles son los principales esfuerzos en el túnel para nosotros, obviamente, colocarle pues sostenimiento ahí, ¿ok? Ok, otras las cosas importantes pues, son los graves, los jor, que es como la conjugación de las fallas, ¿ok? Y por último, otra estructura que será última, pero no menos importante, que son los pliegues. Tenemos diferentes tipos de pliegues, ¿ya? Pero lo importante de los pliegues van a ser cómo se van a disponer estos. ¿Por qué? Porque yo, si entiendo bien la geometría del pliegue en el área, puedo saber cuáles son las zonas que están a compresión, cuáles son las zonas que están a distensión, en esta zona, qué tipo de fractura me voy a encontrar, en esta zona de acá arriba, qué otro tipo de fractura me voy a encontrar, y así voy a poder yo decidir dónde mejor me queda ubicar mi túnel, ¿ok? Obviamente no va a ser lo mismo ubicar un túnel paralelo a la charnela que ubicar un túnel perpendicular a la charnela de un pliegue, ¿ok? Entonces, todos esos detalles los necesitamos saber en conocimiento previo, ¿ok? Igualmente tenemos lo que es el anticlinorio y el sinclinorio, que pues no es otra cosa que un pliegue, ¿sí? Pero que a diferencia de este, que ¿cómo se llama? Sus estratificación o sus capas van a estar lisas, ¿no? Esta va a estar inclusive muy plegado internamente, ¿ok? Y lo que se va a tomar en cuenta va a ser la forma más grande, más macro, ¿ok? Anticlinorio y sinclinorio. Otra de las discontinuidades bastante comunes que vamos a encontrar en los macizos rocosos van a ser los diques, ¿ok? Estos van a ser, como les decía, importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de dique, me puede generar una zona
de mayor refuerzo, ¿sí? Una zona que está con mucha más resistencia que la roca caja, o por el contrario, puede ser una zona de debilidad. Es por eso que hace falta identificar las discontinuidades que vendrían a ser entendidos como diques, ¿ok? Específicamente las paredes de los diques son lo que las denominamos discontinuidad. Obviamente, si mi dique tiene salbanda, peor todavía, ¿ok? Porque eso habla de una zona hidrotermal, una zona retrabajada. Otras discontinuidades conocidas van a ser los planos de discordancia, ya sean discordancia en conformidad, discordancia angular o discordancia paralela, ¿ok? ¿Es importante saber sobre esta discontinuidad? Sí, especialmente para entender cuál es la geometría y el comportamiento inicial del macizo rocoso, ¿ok? Eso nos va a ayudar mucho a entender cuál es la distribución de esfuerzos, dónde podemos encontrar la zona más erosionada o menos erosionada, etcétera, ¿ok? Acá tenemos la conceptualización, acá tenemos un poco de lo que vendría a ser una inconformidad, ¿no? Y acá tenemos pues diferentes discontinuidades, ¿no? Para que podamos incluir también dentro de las discontinuidades no solamente las fallas o las fracturas o la estratificación, sino también va a contar como discontinuidades lo que son vetas, vetillas, etcétera, ¿ok? Listo. Hasta aquí la primera parte, ¿sí? Así a grandes rasgos, ¿no? De lo que vendría a ser la parte más básica de algunos conocimientos. Acá falta un montón, ¿ya? Pero esto es solamente una pequeña muestra, ¿no? De la parte básica de que tenemos de lo que tenemos que entender, ¿no? Para poder luego aventurarnos a hacer un diseño. Otra de las partes importantes, como le decía, una vez que ya entendemos la geología de la zona, ¿no? Es la recolección de datos, ¿ok? La recolección de datos del macizo rocoso, ¿no? O del suelo, dependiendo de dónde quieras hacer tu túnel, ¿no? Va a ser muy importante, ¿sí? Porque va a ser el input que a partir de ahí es que nosotros vamos a poder crear, ¿no? El diseño. Entonces van a existir diferentes tipos de levantamientos geomecánicos, porque para abstraer la información vamos a necesitar usar métodos geomecánicos, ¿ok? Vamos a poder hacer estaciones geomecánicas, mapeo lineal, logueo geomecánico, mapeo geomecánico, perfiles y secciones geomecánicas. ¿Cuándo usar cada uno de esos? Lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿ok? Cuando tengo suelo, ¿qué voy a usar? ¿Voy a usar una ventana geomecánica cuando tengo suelo? No, ¿verdad? Las ventanas geomecánicas van a ser para roca, ¿ok? ¿Dónde poner una ventana geomecánica? Dependiendo la profundidad. Luego, las estructuras que vemos en la ventana geomecánica cuando es de superficie. ¿Qué estructuras vamos a no tomar en cuenta? ¿Qué estructuras sí van a tomarse en cuenta? ¿Cómo hacer las proyecciones? Todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Una vez que yo ya selecciono el método, ¿no? De la exploración, yo voy a saber hacer lo que es la clasificación geomecánica. La clasificación geomecánica es un método de clasificación que yo voy a poder usar para cuantificar qué qué tan buena, por decirlo de algún modo, es la roca o es el suelo que estoy usando, ¿ok? Entonces así vamos a tener diferentes clasificaciones. La más común es esta, la que estamos viendo es la de Wieniawski, es la más común, pero para los trabajos serios, ¿sí? Normalmente se va a usar más de una clasificación, ya sea Wieniawski con Q de Barton, ya sea Wieniawski con GCI, etcétera, ¿ok? Esto es muy importante porque nos va a dar una metodología, ¿sí? Paso a paso de cómo observar la roca, qué observar en la roca, cómo calificar o cuantificar lo que estamos observando, ¿no? Y así poder todo al final decir qué tan buena o qué tan mala es esta roca. Obviamente, las clasificaciones clásicas, ¿no? Nos van a dar un alcance de la sugerencia que van a tener ellos para lo que vendrían a ser, en este caso vemos el cuadro de soporte, ¿sí? Tiempo de soporte sin sostenimiento, o sea, cuánto tiempo vas a poder tener la sección abierta sin
que le ponga sostenimiento. Es un dato bastante interesante, pero también vamos a tener, por ejemplo, en Q de Barton, otra clasificación, ¿no? Que es el Q de Barton, que nos va a sugerir inclusive qué tipo de sostenimiento deberíamos colocar. Todo esto siempre como sugerencia y como línea inicial para luego nosotros hacer una mayor sugerencia según la observación que tenemos en el terreno o según las observaciones cuando nosotros hagamos el diseño del túnel, ¿ok? Entonces, como les decía, nosotros, ¿sí? La obtención de datos en campo va a ser importante. Hemos visto el método geomecánico, los diferentes métodos que vamos a poder analizar. Tenemos también la metodología de si es un logueo, es una estación, etcétera. Pero también vamos a tener que sacar ensayos, ¿ya? Eso lo vamos a ver en clases más adelante, qué ensayos se usan, cuántos ensayos, dónde, cómo y por qué. Toda esta información nos va a servir para entender y hacer un análisis de esfuerzo en el macizo rocoso o en el suelo, ¿ok? Este análisis estructural, ¿sí? La clasificación del macizo rocoso nos va a demandar esfuerzos inducidos y resistencia del macizo rocoso. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a tener algunos esfuerzos extra en mi macizo rocoso, ¿ok? Entender cuáles van a ser, cómo van a comportarse y cómo van a afectar a mi excavación. Por ejemplo, esfuerzos extra podrían ser estallido de roca. ¿Cómo voy a identificar esto? Bueno, eso se identifica normalmente cuando estoy haciendo una excavación a gran profundidad. Entonces tengo toda la columna litostática por arriba y eso es muy probable que me genere, ¿sí? Estallido de roca. Luego, plasticidad, qué tipo de roca tengo. Yo ya con todos los ensayos que he hecho antes, yo debería entender si esta roca va a plastificarse o automáticamente va a romperse una vez que llega a su resistencia máxima, ¿sí? Y luego esto nos va a resultar en qué estructura, ¿sí? Debemos controlar en la estabilidad, ¿ok? Si tenemos que hacer un diseño analítico, un modelo numérico o un diseño empírico, ¿ok? Los modelos numéricos, ¿sí? Van a ser modelos con software. En este primer curso no tenemos, ¿cómo se llama?, contemplado ahondar mucho en los software porque todo el contenido que estamos viendo es bastante amplio, ¿sí? Y es prácticamente toda la base que uno requiere para luego ya dar el salto, ¿no? Y comenzar a hacer modelamiento en software, ¿ok? Porque para hacer un modelamiento en software no necesitamos meter datos y hacer clic, ¿no? Necesitamos entender el macizo rocoso, entender los métodos de excavación que voy a usar, cuál es el más ideal, según el tipo de roca, según el tipo de suelo, etcétera, ¿ok? Entonces, cuando entendamos ya todo eso, ya podemos meternos de lleno luego a lo que vendría a ser el uso de algún software. Entonces, también se puede hacer un diseño empírico, ¿sí? Los diseños empíricos son diseños usando algunas características básicas, ¿no? Y nos dan un bosquejo inicial de cuál es posiblemente el comportamiento. Los diseños empíricos no han quedado en desuso, ¿sí? Cuando tú tienes un diseño amplio de kilómetros de túnel, entonces sí vas a usar un diseño numérico, ¿sí? Pero cuando tienes algunos diseños pequeños, por ejemplo, una estocada en tu galería, ¿no? O de repente un nicho de fortificación, ¿sí? En tu túnel de la estación, ¿no? Etcétera. Esos pequeños se pueden hacer sin ningún problema, sin ningún dilema en lo que vendrían a ser un diseño empírico, ¿ok? Basados básicamente en qué? En distribución de esfuerzo, tamaño de sección, comportamiento del macizo rocoso, etcétera, ¿ok? Y obviamente dependiendo mucho también del tipo de excavación que se tenga proyectado hacer, ¿ok? Porque no es lo mismo excavar en una roca de alta resistencia solamente con picotón que excavarlo, por ejemplo, con dinamita, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cuánto es el factor de daño que va a sufrir la roca luego de la excavación, etcétera. Entonces hay bastantes detallitos. Una vez que ya, ¿no? Una vez que ya tenemos pensado cuánto se va a deformar la roca según nuestro modelamiento, ¿no? Cómo se va a comportar, si tengo o no
estallido de roca, etcétera, yo debería comenzar a pensar en qué, en el sostenimiento, ¿ok? Recordemos que el sostenimiento básicamente, ¿sí? Va a ser lo que ayude a esta excavación a no cerrarse. Las excavaciones van a tender a cerrarse, porque es su naturaleza, por más circular que la hagamos, etcétera, ella va a tender a cerrarse. Entonces nosotros tenemos que ponerle un soporte para que ella no se cierre, ¿ok? Para que ella no se cierre. Vamos a tener dos tipos de sostenimiento, básicamente, sostenimientos pasivos y sostenimientos activos, ¿ok? Los sostenimientos pasivos, por decirlo de una forma rápida, son aquellos que van a aguantar la carga, van a aguantar y van a transmitir carga. Y el sostenimiento activo va a ser aquel que va a, este, mm, va a aguantar la carga, ¿sí? Pero no la va a transmitir, ¿ok? El sostenimiento activo es el que va a trabajar, ¿sí? Sobre esa carga y muchas veces el sostenimiento activo va a aumentar la resistencia de la zona en donde está colocado, ¿ok? Entonces, tenemos ahí dos grandes diferencias, activos y pasivos. ¿Quiénes van a estar dentro de los activos? Bueno, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Por ejemplo, cimbras o cerchas o marcos, como le quieran decir, gatas neumáticas, etcétera. Sostenimientos activos, principalmente lo que son pernos de anclaje, paraguas, ¿no? Dentro de los pernos de anclajes vamos a tener los friccionantes y los adherentes. Estos ya van a ser según lo que trabajen. Ya, yo también vamos a tocar cada uno de ellos, vamos a tratarlo para que ustedes queden bien claro qué es el tipo de sostenimiento que necesitamos según cada escenario. ¿Ok? Porque no es decir, ah, ya, yo tengo una cuña de 10 toneladas y bueno, pues yo tengo goteo de agua y como en el almacén tengo un perno split set, le pondré pues un split set, ¿no? No, tenemos que ver cómo funciona el split set, cuándo trabaja el split set, ¿no? Y si lo que tengo de carga me va a aguantar un split set, le pongo uno, le pongo cinco, o mejor le pongo un helicoidal, ¿no? O le pongo un cable bolting, etcétera, ¿ok? O un suelet, qué sé yo. Ok, entonces vamos a hablar en el resto de cursos, vamos a hablar de cursos, no, perdón, el resto de clases más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos y cómo es que se pueden usar y cuándo se van a usar ellos. Entonces, una vez que ya hemos hecho el sostenimiento, ya hemos hecho todo eso, vamos a ver los resultados de la ejecución de una obra subterránea, ¿no? Algo, una partecita que no estoy tocando acá son los tipos de excavación, ¿no? Tenemos tipos de excavación, habíamos dicho convencional y mecanizada, tipos de TBM, también lo vamos a hablar, los tipos de TBM que hay, cuándo, las que son EPB, por ejemplo, para suelo, las que son para roca, que las que tienen, que son abiertas, las que son cerradas, cuándo se usan, para qué se usan, y lo que es NATM, que es excavación convencional, los métodos de excavación, que es el método alemán, que es el método belga, que es ¿cómo se llama? Método nuevo austriaco, etcétera, ¿ok? Entonces, parte de los resultados tenemos, por ejemplo, en nuestra hermosa ciudad de Lima, ¿sí? Tenemos la conocida ya línea 2 del metro, ¿ok? Hay miles mejores ejemplos de metros más eficientes, más rápidos en ejecución, más lindos, que quizá por ahí dirá alguien, ¿no? Con mejores obras de arte. Pero bueno, eso es lo que tenemos nosotros, ¿sí? Y nuestra línea del metro 2, ¿sí? Va a consistir en cortar 13 distritos, que ya ustedes me imagino que lo deben haber visto, ¿sí? Y pues va a transportar, en teoría, algún día, cuando lo terminen, 1 millón de habitantes, ¿sí? Que va a conectar entre Ate y el Callao tan solamente en 45 minutos, ¿ya? La línea 2 del metro va a estar dividida en dos áreas, ¿ok? En todo lo que es la etapa uno, ¿sí? Dividida en uno a y uno b y la etapa 2, ¿ok? La etapa uno es hecha de forma, perdón, la etapa uno a es hecha en forma convencional, la uno b también hecha de forma convencional y la uno b de este lado de aquí,
¿sí? Hasta la mitad, nada más hasta Nicolás Ayllón, va a ser hecha de forma convencional, de Nicolás Ayllón hacia el Callao es hecha en tuneladora, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan ver, ¿sí? Que hasta en nuestro mismo país, estos dos tipos de construcción se van a complementar, ¿ya? Porque no hay acá dos rivalidades como la U, la Alianza de repente, ¿no? Somos Team TBM o somos Team NATM, ¿no? No es así. Estas metodologías se pueden combinar. En teoría, sí, en teoría, la TBM lleva una mayor cantidad de rapidez, ¿ya? Pero como vamos a ver en las siguientes clases, cuando hablemos de los tipos de TBM, vamos a ver de que va a haber un tiempo en el que ella se va a demorar mucho en mandar a fabricar la TBM, en cómo se llama, en armarla, en traerla, en transportarla, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Lima se demoraron aproximadamente 3 años o 4, me parece, entre lo que la embarcaban allá, me parece que la TBM de Lima, no me acuerdo dónde la trajeron, pero la embarcaban de ahí de algún país de Europa y la traían para acá, luego acá en Lima la armaban, ¿no? Y hasta que la pusieron, hicieron la puesta en marcha, se demoraron como 4 años, ¿ya? Mientras la parte de la excavación convencional, pues no tiene mucha ciencia, ¿no? Las excavaciones convencionales en Lima, por ejemplo, que fueron en suelo, principalmente, algunas zonas que hubo roca, sí, pero principalmente en suelo, es mucho más rápido, pues contratarte una excavadora, una grúa, un cargador frontal, ¿no? Entonces es mucho más fácil y accesible, ¿no? Poder contratar esos equipos que construir una TBM. Entonces vamos a ver nosotros los pro y los contra de los proyectos tanto de TBM como NATM. Pero como les decía, principalmente se mezclan, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando en la línea 7 del Metro de Santiago y aquí también tenemos justamente esta mezcla, ¿no? Tenemos casi la mitad de la línea con TBM, una EPB también como la de Lima para suelos, y la otra mitad de la línea también en método convencional de NATM, ¿no? Entonces es muy usual para la construcción de los metros. En lo que es TBM, para lo que es minería, muy poquito. Me parece que acá en Chile, me parece que en Perú no se ha usado TBM para lo que son piques, ¿no? O chimeneas, pero acá en Chile sí se ha usado, ¿sí? Me parece que es en Los Cóndores, hay una mina, y les miento, no me acuerdo, una que queda al norte, que también se ha usado la TBM justamente para hacer principalmente excavaciones verticales, ¿ok? O semiverticales. ¿Por qué? Porque es mucho más versátil, es mucho menos arriesgado, ¿sí? Para los operarios, ¿no? Que hacerlo de método convencional. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Pues que las TBM, este método mecanizado, está tratando de hacer, ¿cómo se llama? Abrirse camino también a lo que es la minería. Entonces, hablando un poco sobre la línea 2, ¿no? Cuenta con dos patios taller. Me parece que el de Santa Anita ya está en muere porque ya terminó esa zona. El que está ahora mismo activo es el de el taller de Boca Negra, ¿no? Estas son la estructura de la ventilación. Son 32 pozos de emergencia que van a funcionar como ventilación. La importancia de estas ventilaciones es que frente a una eventualidad de incendio, ¿sí? Se va a poder tener acceso a la superficie desde los rieles del tren, ¿ok? Entonces, esos son todos los detalles, ¿no? Que les quería mostrar un poco para que ustedes vean cómo es que se plasma todo ese diseño que nosotros hacemos, ¿no? Nos ponemos a diseñar túneles, piques o pozos de ataque, porque normalmente cuando haces estos túneles para lo que son metros, ¿no? Y para lo que son, hidráulicos, muchas veces también se diseña un pozo vertical y a partir de ahí se abren los túneles, ¿no? Entonces todo esto demanda también pues un diseño, demanda un estudio, ¿no? Una metodología de ejecución, etcétera. Por ejemplo, acá vemos un pique
que va a servir luego como pique de ventilación o pozo de ventilación, pero en un principio pues es un pozo de ataque, ¿no? Y estas son bastante sencillos, ¿sí? Estos se van ejecutando como anillos, ¿no? Así mismo como vemos, hacemos la excavación y luego se pone un encofrado y se vacía. Esto es en Lima, ¿ya? En Lima es así muy prolijo, muy, muy, muy usando encofrados, ¿sí? La ejecución en Lima es muy usando encofrados. Sin embargo, ¿sí? En otras partes del mundo, por ejemplo acá en Santiago y en España, no usan encofrado, pueden creerlo ustedes. Ellos son bastante más prácticos y en vez de hacer encofrados y vaciado en el encofrado, lo que hacen es proyección, ¿sí? De Shockley, ¿ok? Eso también vamos a tratarlo como dentro del sostenimiento, los tipos de sostenimiento, no solamente los anclajes, sino vamos a tratar también sobre el hormigón como sostenimiento. Si Shockley con fibra, si encofrados, si reforzamiento de acero, los tipos de acero que se colocan, etcétera, ¿ok? Entonces acá vemos una conjugación de lo que es ¿cómo se llama? Un pozo de emergencia, ¿sí? Con la sala, ¿sí? De emergencia para que la gente pueda salir, ¿ok? Acá vemos bastante bien lo que vendría a ser el acero para las paredes, ¿ok? Nuestro línea 2, ¿sí? Tiene una zona que se le denomina tres vías, que es un túnel bastante más robusto. Recordemos que en nuestras secciones de túnel normalmente es un carril de ida, un carril de regreso. Este tres vías es de cuatro carriles, ¿ok? Estos tres vías normalmente se ponen en todos los túneles y sirven para una vía extra en donde los vagones pueden descansar si es que tienen algún tipo de si se malogran, no tienen algún tipo de daño, ¿sí? Simplemente abren esta vía, entran a esa vía y ya no interrumpen el paso y pueden seguir transportándose los otros trenes, ¿ok? Las secciones, como les decía, es bastante amplia, bastante particular. Y acá vemos la reducción, ¿no? Una reducción. Sale del tres vías y se vuelve otra vez simplemente una vía ida y vuelta. También vamos a hablar de eso. Acá vemos el tipo de impermeabilización. Este es de Lima, que es impermeable, ¿no? Ahí se ha hecho todo un trabajo de impermeabilización. No es obligatorio. Hay muchos túneles en el mundo que no usan la impermeabilización. Vamos a ver los pros y los contras de la impermeabilización, cuándo se debe impermeabilizar, cuando no es tan recomendable, que solamente incrementa costos, etcétera, ¿ok? Entonces acá tenemos, ¿sí? Una vista bastante linda, como les decía, de lo que vendría a ser el pozo de ataque y lo que vendrían a ser, ¿sí? Los túneles, ¿no? Los túneles de ataque, ¿ok? Igualmente, acá tenemos una sección, ¿sí? La llegada del túnel a lo que vendría a ser la estación. Esta es una zona muy particular porque, por ejemplo, acá en las secciones en las estaciones limeñas, ¿no? El método utilizado es cut and cover, ¿sí? Que no es otra cosa que tajo abierto, ¿ya? En otras ciudades, por ejemplo, acá en Santiago, en España, también en Argentina, lo que hacen es no hacer una zanja gigante para hacer la estación, sino hacen túneles más chiquitos, ¿no? Que conecten, o más grandes en algunas ocasiones, que conecten este túnel principal donde va a pasar el tren, ¿sí? Y que conecte con la superficie. ¿Y se conectan a través de qué? A través de otros túneles, ¿ok? Bastante interesante. Lo vamos a ver también en las futuras clases. Entonces, acá entro un poco más ya en detalles locales de nuestra línea 2 del metro y donde vamos a ver cómo se ha realizado pues las descripciones geotécnicas del tramo, ¿no? Yo les decía al principio que la descripción geotécnica era una de las descripciones más importantes, ¿verdad? Y esas van a ser muy importantes, ¿por qué? Porque nos van a ayudar a entender si nuestro sostenimiento es el correcto, si nuestras exploraciones iniciales fueron las correctas, ¿no? Y en un inicio nos va a ayudar a diseñar, ¿no? ¿Cuáles son las características? Una vez que ya está ejecutándose la obra, viene otra vez a hacerse la descripción geotécnica para ver si es coherente lo que nosotros dijimos en el proyecto inicial con lo que se está ejecutando actualmente.
¿Y por qué es importante eso? Porque si hay mucha diferencia, nuestro sostenimiento puede ser que no sea el necesario, puede ser que necesite más sostenimiento o que necesite menos en todo caso, ¿no? Entonces es por eso las especificaciones geotécnicas. A diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, lo que era en roca, por ejemplo, acá les tengo una sección, pero en suelos, ¿no? Y vemos ahí las diferentes tipos de clasificaciones que se les da, ¿no? Que si una grava, ¿sí? Si está densa, si es media o es poco densa, ¿ok? Si tiene presencia de finos, si son lentes de arena, o si son arcillas, etcétera, ¿ok? Todo eso a veces es bastante importante y específicamente sabiendo o entendiendo su ubicación. Porque, por ejemplo, si tuviésemos una zona de gravas o de arenas en la clave, entonces muy probablemente voy a tener desprendimientos. Eso es otra cosa que vamos a ver también más adelante, los tipos de desprendimientos que van a ocurrir en suelos finos o en rocas altamente alteradas, ¿ok? Para que entendamos cómo es que es probable los tipos de desprendimiento y cómo podemos solucionarnos. Que si es un hongo hacia adelante, que si es un hongo hacia atrás, que si solamente se acampana hacia arriba, que si se cae conjuntamente con parte del frente, ¿no? Todo eso es importante entenderlo, ¿ok? Lo vamos a ver también en las siguientes clases. Entonces acá tenemos las diferentes descripciones, ¿no? Que se tiene, por ejemplo, acá la excavación perfecta, sin sobreexcavación, sin pérdida de sección ni nada, ¿no? Listo, entonces estas descripciones geotécnicas van a verse reflejadas, así como les decía, en los siguientes módulos, ¿no? Así como de las rocas, que es el módulo de Poisson, que es el módulo de deformación elástica, que es el ángulo de fricción interno, la cohesión, la resistencia, etcétera, ¿ok? Todo eso tenemos que ir describiéndolo para corroborar, ¿no? Que nuestro diseño original es coherente con lo que encontramos, ¿no? En nuestra excavación. Obviamente, por ejemplo, también seguimos con el mismo ejemplo de la línea 2. En la línea 2 de Lima también tuvimos roca, ¿no? Como podemos ver aquí, tenemos roca y se ha atacado de diferentes formas. No usamos explosivos, ¿sí? No usamos explosivos, pero usamos el tipo de excavación que se le denomina percutor neumático, ¿ok? Los percutores neumáticos nos van a servir cuando tengo una roca de una calidad 3 hacia abajo, ¿no? No nos va a servir cuando tenemos una calidad muy alta porque nos vamos a demorar mucho tiempo y nos vamos seguramente a comer ese útil muy rápido y no nos vamos a llegar a excavar lo suficiente, ¿ok? Un ejemplo rapidito, aquí por ejemplo, la roca sí tenía una resistencia alta, me parece que era una R4 si no me equivoco, o quizá en algunas partes una R5, y lo que se hizo fue, como vemos acá, hacer pequeñas perforaciones, pero como no podíamos usar dinamita ni ningún tipo de explosivo, lo que se les puso fue unos cartuchos expansivos, ¿sí? Se perforó, así como lo vemos acá, perforaciones unas contiguas a otras y luego se rellenó esto con cartuchos expansivos. Los cartuchos expansivos lo que hacían era craquelar la roca y como teníamos pues perforaciones contiguas, obviamente pudimos llegar a cortar la sección adecuadamente, ¿ok? Esos son algunas metodologías alternas, ¿no? Cuando ya no se podemos usar explosivos, como es este caso. En este caso teníamos una zona bastante pequeña de lo que vendría a ser la resistencia de una roca alta, ¿no? Entonces, por eso mismo nunca se planteó la idea de usar explosivos. El resto de las rocas que teníamos eran bastante excavables, como acá lo podíamos excavar con con percutor neumático, ¿no? Y hacer el seccionamiento, ¿no? El perfilado correctamente sin mayor dificultad. ¿Ok? Tenemos también, ¿sí? Otra zona en Lima, eso es importante porque todas estas zonas, luego la gente construye por arriba de su casa, ¿no? Teníamos esta zona donde, si bien era roca, tenía un comportamiento ya muy degradado que prácticamente trabajaba como una arena gruesa, ¿no? Tenía más un comportamiento de arena gruesa que de roca propiamente dicho. Ok.
Entonces, yo creo que ya nos hemos excedido un poquito de la hora, ¿sí? Em, Esto a grandes rasgos es todo lo que vamos a ver, ¿sí? Agregado otras cosas, pero estos son los puntos principales, ¿no? Como caso práctico, justamente les quise poner esto del metro de Lima. Vamos a ver algunos detalles de algunos otros metros.